Hacer algo moderno, no era de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el arca del pacto tenía que ser movida de un lugar a otro por los sacerdotes descendientes de Leví. Tenía que ser cargada el arca del pacto sobre los hombros, porque el arca del pacto tenía una vara en cada lado colocada para colocar esa vara en el hombro de cada sacerdote. 4 sacerdotes, uno en cada esquina. Esa era la forma establecida por Dios. Y David quizás pensó, y sus generales y capitanes pensaron: ya estamos en tiempos modernos, por lo tanto podemos hacer un cambio. Pero Dios no aceptó el cambio. Si Dios aceptaba ese cambio, estaba siendo roto todo el programa de Dios. O sea que David estaba rompiendo los tipos y figuras, y por consiguiente Dios no estuvo de acuerdo, y la muerte vino sobre Usa cuando estiró su mano para aguantar el arca, que por el movimiento de los bueyes, el arca se estaba moviendo mucho y se iba a caer. Y ahora, cuando muere Usa, todo el regocijo que tenían se fue. Las cosas hay que hacerlas de acuerdo al programa divino para que permanezca el gozo y la bendición de Dios, y Dios continúe obrando en medio de su pueblo. No pudieron llevar el arca a la ciudad de David porque lo hicieron de una forma incorrecta. Tenían que haber consultado al profeta Natán también. Y ahora veamos todo esto en el nuevo templo, y cómo será que el arca del pacto vendrá al nuevo templo, que es la iglesia de Jesucristo, y será colocada dentro del lugar santísimo de ese templo espiritual. De edad en edad encontramos a Cristo la palabra en los apóstoles, luego en los 7 ángeles mensajeros, en cada uno de edad en edad, y eso ha sido Cristo, el arca del pacto, desde el atrio, pasando al lugar santo, y va viajando del atrio al lugar santo, y del lugar santo tiene que llegar al lugar santísimo. Y ahora ha venido de edad en edad en el corazón del mensajero de cada edad. O sea que ha venido entrando a ese templo espiritual de edad en edad. Cada ángel mensajero cargó el arca del pacto en su edad. Y después vino el otro mensajero, y así ha ido el arca del pacto en su trayectoria hacia el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham en la página
la página 83 y 84 dice: Cristo es nuestra arca, la palabra. ¿Quién es el arca del pacto? Jesucristo, nuestro Salvador. Ellos quieren su denominación. Él no puede. Noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro nuevo de una nueva denominación. Cuando Él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. ¿Cómo tiene que ser llevado el arca del pacto Cristo? Tiene que ser llevado el arca del pacto Cristo en el corazón de un profeta. Y para que eso se haga realidad, vean ustedes, de edad en edad, vino la palabra revelada al alma, al corazón de cada uno de los mensajeros de cada edad. Y para el día postrero vendrá Cristo, la palabra revelada en y al alma, al corazón de un profeta mensajero dispensacional que es el ángel del Señor Jesucristo. Y para que eso se haga realidad, en la página 85 de este mismo mensaje, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, dice: hay tan solo un arca. Ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta, dijo: come el rollo. En el Antiguo Testamento le dijo al profeta Ezequiel: come el rollo. Y en Apocalipsis capítulo 10 le dice al profeta: come el librito. Vamos a ver. Dios le dijo al profeta, esto fue en el Antiguo Testamento: come el rollo, porque en aquel tiempo la Biblia, la palabra, estaba en pergaminos enrollados. Dios le dijo: come el rollo en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. Y ahora vamos a ver el propósito por el cual le da a comer el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Cristo, la palabra, el verbo, es el arca. Y ahora, cuando el profeta en el Nuevo Testamento come el librito, se está comiendo a Cristo, el arca del pacto, y queda contenido en el corazón, en el alma de ese profeta. Y ahora en Juan se representó, se tipificó todo esto, porque Juan es figura de la iglesia de Jesucristo y sus mensajeros. Y ahora Juan, comiendo el librito aquí, es figura del ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, recibiendo ese título de propiedad y comiéndoselo para que se haga carne en él, ese título de propiedad. Se haga carne en él la palabra. Y así el arca del pacto pasa del lugar santo al lugar santísimo en el día postrero, porque
tiene que el lugar santísimo tener el arca del pacto, que es Cristo, y tiene que tenerlo ¿dónde? En el lugar santísimo. Y así es como es colocado el arca del pacto en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí, para cuidar el arca del pacto, tenemos los 2 querubines de oro que fueron construidos, fundidos en la misma pieza del propiciatorio, la misma pieza de oro del propiciatorio, por lo tanto son una parte del propiciatorio. Y representan a Gabriel y Miguel, que son los que están en el cielo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en la tierra, pues representan a los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías. Y esto nos muestra que en la tierra, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, estarán los arcángeles Gabriel y Miguel manifestándose en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ellos son los que tienen esos ejércitos celestiales a su cargo. Por lo tanto, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Una tercera parte está en contra nuestra, el diablo y sus ángeles, y 2 terceras partes, Gabriel y Miguel y sus ángeles, están en favor de nosotros. Así es que 2 a 1, la iglesia va en su trayectoria 2 a 1, 2 ejércitos con sus arcángeles en favor de ella y uno en contra del diablo, que se rebeló en contra de Dios. Y si el arcángel Miguel lo venció al diablo y a sus ángeles allá en el cielo, ¿qué ustedes creen? Lo volverá a vencer el arcángel Miguel, y estará el arcángel Gabriel con su ejército también, porque no crean que el arcángel Gabriel no lucha. Él dice al profeta Daniel que tuvo que luchar y que el arcángel Miguel lo ayudó y que luego regresaría para luchar contra el príncipe. ¿De dónde, Miguel? De Persia. Así es que, vean ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, tiene a su favor las huestes celestiales. Y ahora, en la creación o construcción del templo espiritual de Cristo, vean la etapa que nos ha tocado, que es la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Cristo, el arca del pacto, estará en su ángel mensajero manifestado en este tiempo final, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y Cristo en el Espíritu Santo se manifestará a través de su ángel mensajero en este tiempo final, así como se manifestó a través de los ángeles mensajeros de las edades pasadas. Y estarán ahí los ministerios de los 2 olivos de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús. Así como en el cielo tenemos a Dios en su trono y a Miguel
y Gabriel, uno a cada lado. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, tenemos en el lugar santísimo los ministerios de los dos olivos, Moisés y Elías, y el ministerio de Jesús en el centro. Y ahora todo eso, vean ustedes, estará representando el lugar santísimo y a Dios sobre el trono en el cielo y a sus arcángeles Gabriel y Miguel en el cielo. Vean la representación del trono de Dios, del lugar santísimo del cielo, donde estaría en su iglesia en este tiempo final. Por lo tanto, todo lo que está en el lugar santísimo del templo espiritual en el cielo se estará materializando en la tierra, se estará actualizando en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y tendremos guardando, protegiendo el arca del pacto, los querubines de oro, Gabriel y Miguel, y los querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que son Moisés y Elías. Y ahora vean cómo Dios estará protegiendo esa palabra que Él estará colocando ahí en su iglesia en la edad de la piedra angular, porque Él estará protegiendo el título de propiedad para que el diablo no pueda quitar a la iglesia de Jesucristo el título de propiedad y que el diablo no pueda pervertir la palabra de Dios correspondiente a la edad de la piedra angular. Por eso es que Cristo, el sumo sacerdote, estará ministrando en la edad de la piedra angular por medio de un mensajero dispensacional. Todos los escogidos de Dios son sacerdotes de Dios y son reyes también y son jueces también. Pero entre todos ellos hay sacerdotes mensajeros que ministraron cada uno en su edad, pero ninguno de ellos tuvo ministerio de sumo sacerdote. Pero el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la dispensación del reino, tendrá un ministerio de sumo sacerdote en el templo espiritual de Jesucristo. Por eso podrá entrar al lugar santísimo de ese templo espiritual. Y Cristo manifestará su ministerio de sumo sacerdote, lo manifestará en su iglesia, en el lugar santísimo, por medio de un mensajero dispensacional. A esa edad de la piedra angular, Dios, en la edad de la piedra angular, o a la edad de la piedra angular, Dios no le permitirá entrar a cualquier persona para ministrar, sino que Dios nos dará todo lo que nosotros debemos saber. Recuerden que solamente ministraba un hombre en el lugar santísimo y sobre ese estaba escrito el nombre de Dios. Y ahora encontramos que en el tiempo de Moisés fue dicho que no se le podía ni quitar ni añadir. ¿Por qué? Porque era un mensaje dispensacional. También Pablo dice que no se le puede ni quitar ni añadir al mensaje de la dispensación de la gracia. Y el mensaje de la dispensación del reino tampoco se le puede ni quitar ni añadir. Porque el que le quite lo añada, su nombre será quitado y le serán añadidas plagas, las plagas que están
mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y una de las plagas es locura. Por lo tanto, verán la quinta dimensión, aunque puedan pensar que estarán viendo una dimensión buena. Y luego en la gran tribulación serán atormentados. Por ahí, por el capítulo 9 del Apocalipsis, nos habla de esas plagas como langostas. Ahora vamos a dejar eso quietecito ahí para otra ocasión, porque tiene unos cuantos ángulos ese capítulo 9 del Apocalipsis, y cuando hablemos más claramente de ese capítulo 9, queremos cubrir los diferentes ángulos que tiene ese capítulo 9 del Apocalipsis. Ahora, estando nosotros viviendo en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, es el lugar, la edad donde la segunda venida de Cristo será cumplida, y donde estarán los arcángeles Gabriel y Miguel, esos querubines que estarán protegiendo ahí la palabra, y estarán los dos olivos que son los ministerios de Moisés y Elías protegiendo esa palabra. Y así como vimos 4 criaturas, cada una con rostro de león, rostro de buey o becerro, rostro de hombre y rostro de águila. Cada una tenía esos 4 rostros. Y ahora esto nos habla de diferentes etapas por las cuales pasó la iglesia de Jesucristo. La etapa de rostro de león, la etapa de los apóstoles y San Pablo, la etapa de buey, la etapa del oscurantismo, donde fue una etapa de sacrificio para la iglesia de Jesucristo, la etapa de rostro de hombre, la etapa de Lutero y los reformadores, edad luterana, wesleyana y pentecostal, y luego rostro de águila, la etapa final, con el precursor de la segunda venida de Cristo y el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Águila representa profeta, esa etapa de profeta. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo y también el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, serían profetas, mensajeros de Cristo para su iglesia. Uno para la edad de la Odisea y luego para la brecha entre la edad de la Odisea y la edad de la piedra angular, la cual el reverendo William Branham señala como la etapa o edad del cuello, pero después viene la edad de la cabeza, que es la edad de la piedra angular. Y ahora, en la edad de la piedra angular, es la edad donde entra el arca del pacto, la palabra Cristo, en el corazón de su ángel mensajero al lugar santísimo, para así ser colocado todo lo que corresponde al templo espiritual de Cristo, al lugar santísimo. Y cuando todo
se haya completado y se haya completado la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, entonces se habrá completado la iglesia de Jesucristo y Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, tomará el título de propiedad, y el cual se ha estado cumpliendo de edad en edad, se ha estado materializando de edad en edad. Y luego reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará y tendremos una manifestación plena de Cristo, de Dios, en medio de su iglesia, en la dedicación de ese templo espiritual. Y eso es lo que va a ver el pueblo hebreo, la dedicación del templo espiritual de Cristo y la venida y presencia de Cristo en su templo espiritual, manifestándose en toda su plenitud, resucitando a los muertos creyentes en Él, en cuerpos eternos y transformándonos a nosotros los que vivimos. Y así, la casa de Dios será glorificada. Y se cumplirá lo que Dios dijo en Isaías capítulo 60, verso 8 dice: y glorificaré la casa de mi gloria. Y todos, al estar glorificados en cuerpos glorificados, será la casa de Jesucristo, la casa de Dios, el templo espiritual de Cristo, la iglesia de Jesucristo glorificada, el templo espiritual de Cristo glorificado en el día postrero, lo cual ocurrirá de un momento a otro cuando se complete el número de los escogidos de Dios en la casa de Dios. Y ahora podemos ver que aquellos templos, el que construyó Salomón y el que construyó Moisés, solamente fue tipo y figura del templo que está en el cielo y del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo es el que está construyendo ese templo, del cual cada uno de ustedes y yo también somos parte importante. Y pertenecemos a qué parte de la casa de Dios, a qué parte del templo de Dios, a la parte del lugar santísimo. ¿Y dónde adoramos a Dios nosotros? ¿En qué parte de la casa de Dios? En la parte del lugar santísimo de la casa de Dios. Hemos visto este misterio de los 4 querubines en el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés. En el tabernáculo que construyó el profeta Moisés solamente vemos 2 querubines, pero ya en el tabernáculo que construyó el rey Salomón vemos 4 querubines, 2 de oro sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y luego 2 de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales eran gigantes y sus alas se encontraban en el centro una con la otra, y la otra ala llegaba a la pared, y bajo las alas de los querubines estaba el arca del pacto. Y ahora podemos ver dónde sería colocada el arca del pacto
en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí estarán Miguel, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, y estarán sus ejércitos protegiendo esa parte del templo, y estarán los dos olivos, Moisés y Elías. Estos ministerios estarán ahí, y el ministerio de Jesús. Y el arca del pacto estará ahí. ¿Y cómo estará el arca del pacto? Siendo el arca del pacto Cristo la palabra, estará en el corazón de un profeta, que será el profeta de dispensación del reino y ángel del Señor Jesucristo. Así es como estará el arca del pacto Cristo, la palabra, en su templo espiritual en el día postrero. Así es como estará el título de propiedad en el día postrero en el lugar santísimo, como estaba el arca del pacto y como estaban las tablas de la ley en el lugar santísimo. Es un misterio grande, el misterio de los 4 querubines en el lugar santísimo. El misterio más grande se encuentra ¿dónde? En el lugar santísimo del templo que construyó Salomón, del tabernáculo que construyó Moisés, del templo que está en el cielo y del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahí es donde está el misterio más grande, y por eso es que de ese misterio contenido ahí no se habló casi en el Antiguo Testamento, y San Pablo dijo que no se podía hablar con detalles en su tiempo. Pero ahora ha llegado el tiempo de la edad de la piedra angular, el tiempo del lugar santísimo, del templo espiritual de Jesucristo, en el cual podemos hablar más claramente, más abiertamente, para obtener todo ese conocimiento que es la sabiduría de Dios para nosotros, así obtener la fe y la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El misterio de los 4 querubines en el lugar santísimo. Ese misterio se tiene que materializar para que así pueda el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo ser completado y estar conforme al diseño del templo celestial. Porque de otra forma, ese templo espiritual de Cristo no puede ser dedicado a Dios para Dios morar en él en toda su plenitud. Y ahora podemos ver cómo es que se materializa en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. ¿Cómo es que se materializa este misterio que está en el cielo y reflejado en los templos terrenales que hicieron? Hemos visto que este misterio de los 4 querubines en el lugar santísimo se materializan en la iglesia de Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso, también los 4 rostros que fueron vistos, rostro o cara de león, rostro o cara de buey, rostro o cara de hombre y rostro o cara de águila, todo eso estará manifestado en el lugar santísimo, en el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, con cara de león, recuerden que se requiere esa manifestación
Porque en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Es la palabra siendo hablada por Cristo. Es Cristo el león de la tribu de Judá, rugiendo, clamando y hablando en su iglesia en el día postrero. Y así por estilo, cada uno de esos rostros tendrán su manifestación en el día postrero, en el lugar santísimo, porque es en el lugar santísimo donde estará la palabra, y donde estaban los querubines de oro, y donde están los que estarían protegiendo el arca del pacto. Ahora, ya han transcurrido las 7 etapas de edades de la iglesia. Cada etapa fue protegida por cada rostro en su manifestación, pero todo eso corresponde al lugar santo, mientras la palabra pasaba por el lugar santo. Pero estando en el lugar santísimo, son 4 manifestaciones de Dios o del poder de Dios para proteger esa palabra que en su iglesia estaría en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Hemos visto que hay un misterio muy grande en estos 4 querubines en el lugar santísimo. Pero hemos visto que esto, al materializarse en la iglesia de Jesucristo en el día postrero, sería tan sencillo que hasta los niños lo entenderían. Por lo tanto, tendremos que seguir hablando acerca del lugar santísimo y de todo lo que Cristo colocaría en el lugar santísimo de su templo espiritual. Ya desde el año 1974, podríamos decir desde antes, pero para tener una fecha conocida por ustedes, hemos estado hablando del lugar santísimo y de todas las cosas correspondientes al lugar santísimo, y hemos estado viendo cómo el lugar santísimo se ha estado materializando en su iglesia, cómo ha estado siendo construido por piedras vivas. ¿Y dónde están esas piedras vivas que componen el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? Aquí estamos en este día postrero. Yo continuaré hablándoles del lugar santísimo y de todo lo que estaría dentro del lugar santísimo. Y de ustedes, como parte de ese lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio de los 4 querubines en el lugar santísimo. Hoy adelantamos lo de el cumpleaños, ya que estaré cumpliendo año el día 14 de junio, pero hoy tendremos un almuerzo para todos, como siempre lo hemos hecho, y un programa se llevará a cabo, y todo será en el nuevo local. O sea que al salir ya de esta primera actividad, iremos directo allá donde estaremos almorzando,
y donde estaremos disfrutando del programa que han preparado para esta ocasión con cánticos y así por el estilo. Y también será de aniversario de boda. O sea, será cumpleaños y aniversario de boda. Así es que les veré nuevamente dentro de algunos minutos en la próxima actividad en el nuevo local. Que Dios les bendiga y les guarde y les llene siempre del conocimiento de todo su programa. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerden también que el domingo próximo estaré con ustedes. Todavía estamos acá, ¿verdad, Miguel? Estaré con ustedes. También hay actividad el miércoles y el viernes también hay actividad. Y Miguel puede ver cuando le pase cuántas personas van a ser bautizadas para que él así sepa si puede el domingo próximo en la segunda actividad bautizarlos a todos o si necesita un día adicional. Ahora, dentro de un momentito, Miguel pasará y los que van a ser bautizados, los que no están bautizados y van a ser bautizados, pueden levantar su mano para que así Miguel vea más o menos cuántos son y puedan ser bautizados el domingo próximo en la segunda actividad. Si el número no es muy grande, yo creo que pueden ser todos bautizados si no pasa de, ¿cuánto? 100 o 200. Así es que vamos a dejar a nuestro hermano Miguel mientras escuchamos el cántico de Erika y América, que nos habla del hombre que nos transformó, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel.